Hola a todos. Bueno, seguimos analizando la situación en Europa, especialmente en lo que respecta a la economía. Entonces, en Alemania, ese motor de la actividad económica europea, el progreso y la prosperidad, hay un gran problema. Ya les he hablado antes sobre la industria automotriz. Ahí planean eliminar cientos de miles de puestos de trabajo en Volkswagen, por ejemplo, y decenas de miles en otras empresas. ¿En qué va a resultar esto? Bueno, naturalmente en desempleo. Pero no solo están cerrando grandes empresas o sus divisiones, sino también las pequeñas. Y la frecuencia de estos cierres está aumentando. En Alemania nos informan que hay cada vez más quiebras. ¿Está todo tan mal o hay esperanza? Pero me parece que si hay muchísimas quiebras y aumentan cada día, entonces la esperanza, claro, siempre existe, pero puede ser un poco ilusoria. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Y vamos allá. Miren, en Alemania cada vez más empresas están quebrando. ¿Es esto una manifestación de la debilidad estructural de la economía o una consecuencia de la necesaria reestructuración del mercado? Preguntan. En resumen, los economistas nos dicen que realmente hay motivos para preocuparse. Por ejemplo, este año, en 2026, en junio, el porcentaje de quiebras resultó ser un 80% más alto que el promedio de junio en los años 2016 a 2019. Estos resultados fueron publicados por el Instituto de Investigaciones Económicas, y hay que entender que a veces estos institutos dan, digamos, el valor mínimo posible, por así decirlo. No es que sea falso, no, pero normalmente hay un valor mínimo y uno máximo, y posiblemente para que no haya pánico en los mercados, en la economía, para que la gente no corra a retirar sus ahorros de los bancos. Lo que suele pasar en situaciones similares es que se publica el valor más bajo de algún parámetro problemático. Entonces, nos informan que el número de quiebras de empresas en Alemania es el más alto de los últimos 20 años, y hay que entender que esto no ocurre solo en Alemania, porque la situación en Alemania es un reflejo de toda la Unión Europea, o al revés, como prefieran. Todavía no se han tomado en cuenta a los empresarios, profesionales independientes y dueños de pequeños negocios, es decir, realmente empresarios privados que, como resultó, no son significativos desde el punto de vista del mercado laboral. Y en cambio, las sociedades colectivas y las sociedades anónimas representan el 90% de los puestos de trabajo y resulta que están en peligro debido a la bancarrota y a 95 acreedores. Según uno de los analistas, en el segundo trimestre del año 26, el número de quiebras de empresas en Alemania alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años. Si hay motivo de preocupación, preguntarán ustedes, pues naturalmente sí lo hay. Les respondo yo. En 20 años eso equivale a una quinta parte de un siglo y cada vez hay más y más quiebras cada mes. Esto no fue una sorpresa, ya que en los trimestres anteriores cada vez más empresas se declaraban en quiebra. La economía alemana lleva varios años enfrentando serias dificultades y, según nos informan, incluso el crecimiento esperado para este año será bastante insignificante. Bueno, ya hablé sobre Volkswagen, sobre los 100.000 y sobre otra empresa fabricante de autopartes. También planean recortar 14.000 empleos. Bosch planea recortar solo 20.000 empleos para el año 2030. Y naturalmente los problemas no son solo de la industria automotriz. Después de que la industria alemana ya perdió 100.000 empleos, en el año 2026 podrían perderse otros tantos empleos, y esto ya no tiene que ver con la industria automotriz. Y por cierto, una situación similar se observa aproximadamente en España. Aunque la industria en España no está tan desarrollada como en Alemania, digamos, aunque sí hay algunas grandes empresas, pero la agricultura está empezando a estar en las últimas. El asunto es que ahora cada vez más agricultores están cerrando sus empresas, simplemente lo abandonan todo y dejan que se eche a perder. Y se van a trabajar a otro lado. Además, en los foros personalmente he visto una enorme cantidad de antiguos trabajadores por cuenta propia. Y escriben, Dios, qué bueno que conseguimos trabajo ahí como mesero, gerente o algo más. Porque para un autónomo, es decir, un trabajador por cuenta propia en España, se requiere una enorme cantidad de responsabilidades, impuestos y demás y demás. Yo también lo sé de primera mano. Y al final resulta que, siendo autónomo, ganas menos. Piénsenlo, qué paradoja. Menos que trabajando en algún trabajo común donde solo tienes que mover papeles o andar de un lado a otro. Pero, en resumen, no tienes que usar mucho tu tiempo personal después de las 6 de la tarde. Puedes trabajar de 9 a 6 y el resto del tiempo descansar. Pero para un autónomo las cosas están lejos de ser así. La responsabilidad es mucho mayor. Pero en general volvamos a Alemania. Nos escriben, los autores de este artículo preguntan aquí, ¿es esto una reestructuración del mercado o una debilidad estructural de la estructura? La pregunta es, ¿qué está pasando ahora?
La quiebra, como nos dicen, también puede tener consecuencias positivas cuando las empresas ineficientes salen del mercado, la fuerza laboral y el capital se liberan y fluyen hacia el sector productivo. Pero en realidad, si lo piensas, en 20 años, si todo esto ha llegado a niveles de crisis, me parece que no es una cualidad positiva del mercado en el panorama actual. Y nos escriben que existe una destrucción creativa y que surge el crecimiento económico. Bueno, aquí ya los optimistas al parecer se emocionaron demasiado. Y nos dicen que las personas que perdieron su trabajo debido a la quiebra de su empresa anterior, según ellos, encuentran muy rápido un nuevo empleo en otro lugar. Esto, probablemente, sugiere que se trata de una reestructuración del mercado. Pero aquí está el nivel promedio anual de desempleo en Alemania. Quizás esto sea precisamente una prueba de ello, porque este nivel está aumenta, aunque todavía bastante lentamente. Bueno, además ahora los representantes de las generaciones nacidas durante el auge demográfico, los llamados boomers, se están jubilando en cantidades cada vez mayores. Y dentro de la Unión Europea ya no hay un flujo de migrantes, ni siquiera sé qué responder a eso. ¿Los migrantes en Alemania acaso no llegan allá, no vienen, no llegan por mar? Pero ese es un tema aparte para conversar. Además de todo, también están creciendo las startups. Pero, de hecho, las startups son conocidas porque no están pensadas para durar mucho tiempo ni para tener éxito, sino para obtener ganancias y ¡zas! Y con ese dinerito abrir otra startup. Y nos dicen, no solo ciertos sectores en Alemania experimentaron dificultades. Hace año y medio hubo una cantidad relativamente grande de quiebras importantes en la industria. Pero ahora la tendencia afecta a todos los sectores, lo que a su vez indica que hay problemas estructurales relacionados con el bajo crecimiento económico. Pero la construcción y el mercado de la vivienda han sufrido aún más. Para los restaurantes hay problemas en el negocio. El aumento del salario mínimo se ha convertido en un problema. Y para las empresas que consumen mucha energía, el aumento en el precio de la electricidad. Y como se sabe, en Alemania han analizado la electricidad hasta el último detalle. El gobierno, hace relativamente poco, dio la orden de desmantelar literalmente las plantas nucleares pieza por pieza. Y no se necesitan plantas nucleares porque hay paneles solares, hay turbinas eólicas. Todo está bien, la industria puede aguantarlo. En resumen, ahora Alemania ya no tiene plantas nucleares. Pero el comercio está teniendo problemas, pues claro, los precios están subiendo. Y en los últimos meses han aumentado casi en un tercio. Pero en la mayoría de estos casos nos dicen no hay una sola razón. Antes podían manejar los choques externos más o menos bien. Y ahora surgió una situación relacionada con Irán, el aumento del precio del combustible y todo lo demás. Al final, los modelos de negocio obsoletos y las decisiones de gestión tardías llevan a todo lo que vemos ahora. Y también nos mencionan a Federsein aquí. Además, aparecen las consecuencias retrasadas de la pandemia de COVID. Bueno, sinceramente, no sé, ya han pasado 7 años. Bueno, 6, está bien, han pasado 7, no, sí, ya han pasado 7 años desde el COVID, desde 2019 y ahora consecuencias retrasadas, pues eso es muy extraño. Ese es el argumento que nos dan. Durante la pandemia, muchas empresas recibieron apoyos financieros que ahora tienen que devolver. Y esto también aplica a las empresas que quizá no habrían sobrevivido ni siquiera en condiciones normales. Pero siendo sincero, aquí ya empieza a sentirse como si simplemente no nos estuvieran tranquilizando. El analista lo expresa de esta manera. Creo que esto no es solo una corrección y saneamiento del mercado. Realmente se trata de hacia dónde se moverá y desarrollará la economía alemana. De nuevo, aquí estamos viendo todo el peso de la Unión Europea. Todo se está moviendo en una dirección no muy buena, porque simplemente no hay fuentes de energía baratas. Ahora están subiendo de precio. Y con el encarecimiento de los energéticos, bueno, hoy cargué gasolina por 100 euros en una gasolinera, donde antes normalmente gastaba 60 a veces 70 euros y ahora son 100. Es decir, prácticamente el combustible ha subido entre un 40 y 45% y, naturalmente, eso es significativo. No es una relación lineal, pero los bienes, los productos de consumo masivo, los servicios, y no solo la construcción, todo eso va a encarecerse. Porque la logística es la base de la economía ahora, y antes también lo era. No por nada las carreteras en Roma se consideraban algo fundamental. Así que no hay que esperar nada bueno. Además, las leyes relacionadas con la integración también ejercen presión. Aquí son los mismos, problemas, pero ya desde otro frente. El asunto es que aquí hace 10 años se aprobó una ley alemana de integración, todavía bajo Angela Merkel, y nos preguntan si se puede considerar esto un éxito.
Bueno, es una pregunta extraña, claro, pero desde entonces realmente comenzó una división en la sociedad. Hace 10 años muchos alemanes apostaban por una cultura de hospitalidad, pero ahora en Europa, en muchos países, como que el nivel de esa hospitalidad ha bajado un poco. De nuevo, aquí puedo ser testigo ya que vivo en España, y no todos los españoles reciben bien lo que está pasando allá en los enclaves españoles en África. Aquí pueden haber problemas muy grandes. Primero, nos dicen que desde el punto de vista de una persona que aboga por enfoques más estrictos de integración, el Estado ayudó demasiado a los migrantes y no les exigió lo suficiente a cambio. Bueno, por ejemplo, la negativa a conceder asilo en Alemania no necesariamente conduce a la expulsión inmediata del país. Esto, por supuesto, es muy extraño, porque esto también se aplica, por ejemplo, a las personas que tienen problemas con la ley. Y si llegan al país personas que tienen problemas con la ley y que pueden no regresar ni por aire ni por mar, también surge una pregunta. Esto tiene un efecto acumulativo. Eso es todo. En el país se forman ciertos grupos que es difícil llamar buenos. Bueno, está bien. Y la ayuda para la integración implicaba un aumento significativo en el número de cursos de idioma para la integración, la reducción del tiempo para que los migrantes ingresen al mercado laboral y la introducción de la regla 3+2. Todo esto está relacionado con la formación profesional. Luego, el principio de fijar el lugar de residencia, eso es vivienda. Nos dicen que la integración de los refugiados está en peligro por esto, porque los requisitos reducen el nivel de empleo regular entre 5 y 10 puntos. Y esto sucede porque se distribuye desproporcionadamente a muchas personas en regiones poco desarrolladas con alto nivel de desempleo. Si obligas a una persona a trabajar en una región así, naturalmente puede tener dificultades para encontrar trabajo. Y tiene sentido dar la perspectiva de obtener el derecho a seguir residiendo en el país a las personas que se integran bien. En general, así es como funciona. Es muy extraño que no se verifique, o que se verifique por encima, el pasado criminal, el nivel educativo o el dominio de diferentes profesiones. Bueno, si es un constructor de alto nivel, bienvenido. Si es un científico o alguien con una profesión demandada, bienvenido. Si es un ingeniero en energía, aún más. Pero si es una persona sin estudios y hacía algo en su país, no podrá hacer eso en el nuevo país. Bueno, aquí surgen muchas preguntas, digamos. Sin embargo, tranquiliza a los alemanes diciendo que la integración va mejor de lo que se suele pensar. 10 años después de su llegada, el nivel de empleo entre ellos es del 65 al 67%. Esto es solo 3 puntos menos que el promedio de la población del país. En este indicador, Alemania y Noruega lideran en Europa. Y esto fue posible, entre otras cosas, porque se organizaron cursos de integración, y mucho más. Y además de todo eso, hay algunas medidas adicionales que permiten llevar a cabo una mejor integración. En cuanto a la financiación, nos dicen que se puede reducir en cierta medida, pero no tan radicalmente como se decidió. Recientemente, en los proyectos de ley que se convirtieron en ley, nos dicen que fue un paso extremadamente poco previsor. Pero la asignación de enormes sumas, obviamente del presupuesto para las necesidades de los refugiados, conduce a la prosperidad de la economía. Probablemente así sea. Así que aquí, al parecer, hay muchas cosas buenas y menos cosas malas. En resumen, ¿qué más nos dicen? El asunto es que hay una nueva ley para mejorar la coordinación y se espera mucho de ella en muchos frentes. En general, ahí todas las dificultades esperan de nuevo solo cosas buenas en lugar de que haya cosas malas. Pero lo malo sucede porque aquí ya nos dicen que hay una guerra híbrida. Hace unos días, bueno, ni siquiera hace unos días, hace unas horas, un dron con explosivos en uno de los aeropuertos de Alemania. Y el jefe del Ministerio del Interior de Alemania de inmediato declaró que este es un nuevo nivel de amenaza. El ministro no descartó que detrás del incidente puedan estar estados extranjeros. Curiosamente, este dron con explosivos fue encontrado cerca de un avión de carga ucraniano. Esto ocurrió en la noche del martes al miércoles 5 de agosto. Y cerca del avión de carga Antonov 124 encontraron un objeto sospechoso. Además, en una situación diferente. Leí en un artículo que este objeto fue encontrado por un conductor de autobús, quien salió y con su bota derribó un dron que volaba muy bajo. Bueno, aquí hay diferentes versiones. Esta es sumamente interesante, al menos no con un frasco de pepinillos. Los exámenes de rayos X mostraron que era un pequeño dron tipo cuadricóptero, equipado con explosivos y un detonador, pero fue desactivado con la ayuda de un robot controlado a distancia. Y aquí mismo afirman que Alemania empieza a vivir con un nuevo nivel de amenaza, y esto está relacionado con el incidente en el aeropuerto de Leipzig. Los políticos alemanes tienen muchas preguntas.
Y de hecho, aquí por cierto está esta información de que había un dron y que fue derribado por el conductor de un autobús. El dron fue descubierto por un grupo de turistas que realizaba una excursión vespertina por el aeropuerto en autobús. El conductor salió y derribó con el pie el dron que flotaba abajo en el aire, pero ese sí que es un conductor muy valiente. Porque derribar, bueno, un dron que, bueno, en general aquí también hay muchas preguntas sobre cómo ese dron logró entrar al aeropuerto. Pero miren, son pequeños, es un droncito así, bueno, un poco más grande, claro. Pero tampoco son esos enormes vehículos no tripulados. O sea, para él es bastante fácil infiltrarse. Vuelas a ras de suelo, silencioso, desapercibido, y nadie puede hacer nada. Todo eso dice mucho sobre el sistema de seguridad del aeropuerto, que ahí pueden encontrar y detectar cualquier cosa. Eso se hace la mayoría de las veces solo para tranquilizar a los propios pasajeros. Existe algo así. Y esos mismos, por ejemplo, los controles de acceso, esos son, en primer lugar, una protección contra idiotas. Bueno, contra criminales realmente tontos que van ahí con un arma en la mano. Y en segundo lugar, para que los pasajeros, la mayoría, vean que los están protegiendo. Y ahí están los accesos, donde hay protección. Hay todo tipo de analizadores de gases. Y buscan todo tipo de sustancias prohibidas, armas y demás y demás. Sí, a veces encuentran algo. Pero, de nuevo, es una protección contra esas personas que no son muy inteligentes. Pero sobre ese robot, sobre el dron, nos dicen de inmediato que eso apunta a Rusia. Hay más preguntas que respuestas. Muchos expertos suponen que es precisamente la Federación Rusa. La verdad, hasta ahora solo lo dicen los políticos de la oposición. Y otras personas dicen que la cuestión de quién lo hizo no está nada clara. Nadie ha asumido la responsabilidad todavía. Y dicen que hay varios factores que apuntan a la Federación Rusa. Por lo visto, actuaron de manera bastante profesional, incluso desde el punto de vista del tipo de explosivo utilizado. Según él, era un paquete de explosivo plástico, desarrollado en Checoslovaquia, utilizado con fines militares y civiles. ¿Y cómo se llegó a la conclusión de que es Rusia? La verdad no lo entiendo del todo. Pero, al parecer, encontraron la tarjeta de presentación de Putin. Tal vez, la huella del pie de Putin. Como siempre, en fin, todo igual. Hay varios países, por cierto, que trabajan muy bien con drones, y aquí en general también surgen muchas preguntas, pero no buscamos caminos fáciles y esperamos respuestas de los expertos. ¿Para qué adivinar, verdad? Así que así están las cosas con Alemania, con algunos otros países y con la Unión Europea en general. Hasta luego a todos.